Mi nombre es Gustavo Caraquey, tengo ya, ¿qué serían? Empecé el seminario de maestría en 1999 y en 2001 hablé con el profe David Ver, no sé si lo conocen, que él es profesor de Antiguo Testamento en el seminario bíblico ahora, pero en ese entonces él era rector del seminario de ESEPA en Costa Rica. Y yo hablé con él y le dije, siento un llamado para estar en los pueblos latinos. Yo nací en México, pero fui trasladado a los Estados Unidos cuando estaba pequeñito. Ya a los 12 años casi no hablaba español. O sea, ¿dónde está la milk? Le decía a mi mamá, y mi mamá decía, uff, qué vergüenza ustedes que no. Mexicanos no saben hablar español. Y bueno, desde ese entonces, de 2001, cuando yo fui a Costa Rica, empecé a dar algunas clases ahí, y allí fue donde el Señor realmente me llamó y me dijo, pues, tenemos muchos pueblos en América Latina, está creciendo la iglesia, necesitamos líderes capacitados y capacitadas, y quiero que vengas, quiero que vayas. Y desde ese entonces mi familia y yo hemos estado en el Paraguay, estuvimos allí por 4 años. En el Paraguay, les cuento, fue la primera vez que entendí lo que era fútbol, porque estaba la Copa Mundial. Bueno, la selección no hizo nada en esa Copa del Paraguay, pero vi por primera vez esa emoción y lo que realmente significa el fútbol, y entonces he sido fanático desde ese entonces. La segunda Copa Mundial la experimenté acá, ¿no? en Colombia. Y mi familia y yo entonces hemos estado ministrando yo desde 2001, ¿no? en estos pueblos. Principalmente, pues cuando podemos, estamos acá en el Paraguay, estuvimos por 4 años, acá en Colombia estuvimos ya por 4 años y luego tuvimos que regresar a los Estados Unidos por un ratito, pero ahora yo y mi esposa, mis hijos estaban pequeñitos cuando apenas nos fuimos y ahora ya son universitarios, entonces ya los lanzamos, están en sus universidades y mi esposa y yo hemos regresado acá a Colombia. Regresamos actualmente en 2020. Ustedes saben lo que pasó en 2020, ¿no? Entonces, dentro de 3 meses tuvimos que volar otra vez, pero ahora estamos. Y bueno, en este tiempo que tenemos, no les voy a dar el significado del 666 o quién es el anticristo, no les voy a interpretar los símbolos, ¿no? de Apocalipsis, pero espero que les pueda dar unas herramientas, ¿sí? para que ustedes mismos y ustedes mismas empiecen a acercarse al libro, no con temor, no con tanta incertidumbre, ni tampoco buscando ahí secretos, ¿no? Porque así normalmente es la forma en que se lee el libro de Apocalipsis. Vamos a buscar ahí algunos secretitos, a ver qué está pasando en el mundo. Y no es que esas cosas no son válidas de vez en cuando, porque Dios es el Dios de la historia, ¿no? Y las cosas que están pasando en el mundo, pues realmente Él está en control. Pero, entonces, quiero empezar por el principio hermenéutico. Okay. ¿Cómo debemos acercarnos por ese lado? ¿Cómo debemos acercarnos al libro? Sí. Mi perspectiva es que el género del libro es lo que determina en gran medida sus pasos de interpretación. ¿Sí? El género del libro. Y entonces tenemos que preguntar, ¿por dónde me paro para que no haya ese sonido?
Y tal vez no sabían, o tal vez sí saben, no sé, realmente, que Apocalipsis son 3 géneros. Son 3 géneros de Apocalipsis. Y uno tiene que respetar el género en que fue escrito una obra. Ustedes saben, ¿no? Una narración tiene ciertas cualidades, una poesía, una parábola. Y entonces se leen de distintas formas y hay unas reglas, diríamos, de interpretación. ¿Okay? Entonces, lo primero es que Apocalipsis es una carta, es una epístola. Eso, cuando yo me di cuenta, me cambió mucho la perspectiva de cómo yo me estaba acercando al libro. ¿Sí? Porque ¿qué significa una carta? ¿Qué significa una epístola? ¿Cómo ustedes ven eso? Ahora me pueden responder. ¿Es un mensaje? ¿Sí? ¿Algo muy específico? ¿Hay destinatarios? Hay una situación que está llamando, hay un propósito, hay cierto contexto que fue el impulso para escribir esa carta, ¿sí? Y más que todo, tiene vigencia para la audiencia. Cuando Pablo escribió sus cartas a los colosenses o a los corintios, no estaba diciendo, bueno, para ustedes no tiene nada que ver esta carta, vamos a esperar hasta el año 2000, hasta que pues tengamos más acercamiento, y esa audiencia va a poder leer y interpretar lo que yo estoy escribiendo. Entonces, lo importante acá es que es una carta, ¿sí? Yo pienso, no puedo estar seguro, que esta carta se leyó desde el inicio hasta el fin, en una sola vez. Es decir, se postuló, el predicador recibió la carta y se sentaron la iglesia y leyó desde el inicio hasta el fin. Imagínense. Eso, pienso que nunca nosotros hemos experimentado eso. 1:30, no sé cuánto se va a tardar realmente, pero imagínense esos símbolos, esas imágenes fantásticas, y al momento que están recibiendo esas imágenes están pensando, ok, ya sé quién es la bestia, ok, yo sé quién es, corruptos, ¿no? Yo conozco lo que me está hablando, pero esos símbolos aparecen, desaparecen, disminuyen, aparecen en otro lugar, de otra forma. Está 4 y 5. Uno se siente como Isaías, ¿no? Señor, aquí yo no puedo estar. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo, Señor? Hasta que hagas justicia. ¿Cuánto tiempo? De los santos bajo el altar. Igual que Habacuc. ¿Cuánto tiempo, Señor? Estamos esperando. Vemos el desorden, vemos el caos, vemos la injusticia, vemos la pobreza, vemos la violencia, vemos la corrupción. ¿Cuánto tiempo? Y esas imágenes entonces es como un teatro, es como una obra de teatro, un escenario ahí atrás, pintando imágenes, y eso es la ventaja de una carta. O no la ventaja, eso es el propósito de la carta, es comunicar algo
para esa audiencia. Otra cosita. Toda la carta es el mensaje para las 7 iglesias. ¿Ok? Toda la carta. No es capítulo 1 a 3, como solemos leer. El mensaje a las 7 iglesias. Y la forma en que normalmente se interpreta es que pues es la iglesia por el tiempo, ¿no? Las 7 épocas de la iglesia. Y el resto pues ya es para el futuro. Ya no más. Y lo que Juan está diciendo es, escuchen bien, iglesias, todo lo que les voy a contar es un mensaje para ustedes. ¿Ok? Toda. Y eso significa que pues todo lo que está pasando allí tiene vigencia para esa audiencia. Uno de los principios entonces al acercarse a Apocalipsis es qué significado tuvo eso para ese tiempo. ¿Sí? Porque se mencionan las 7 colinas de Roma, pero en gran medida todo está escondido, todo está oculto, todo se describe simbólicamente. Sabemos que en esa época Babilonia era otra forma de referirse a Roma. ¿Sí? Pedro cuando escribe, ¿de dónde está escribiendo él? De Babilonia, dice. Escribo de Babilonia, dice. ¿Sí? Al final, 1:5. 5, capítulo 5. Y tal vez no quiso decir, estoy escribiendo de Roma, o no sé, pero dice, estoy escribiendo de Babilonia. Y la gente en esa época hubiera sentido igual. La ramera, Babilonia, que es un patrón, ¿no? Desde la torre de Babel. Okay. Desde ese entonces viene Babilonia, caos, desorden, idiomas confundidos y más que todo el orgullo del ser humano para ser como Dios. Y se traza ese tema, ¿no? Está Babilonia, ¿no? Donde fue llevado Daniel. Y todo lo que implica ese sistema, ¿no? Siempre un sistema que derrota a los santos, se enorgullece y por eso al final aparece otra vez. Es como Herodes. Herodes quiere matar a Jesús. El hijo de Herodes mata a Jacobo. El bisnieto de Herodes está con Pablo. O sea, uno ve, ¿qué está pasando aquí? Es un patrón. Y los santos siempre van a estar atacados por sistemas religiosos, por sistemas políticos, por un sistema como Babilonia. Usted puede mirar ahorita y decir, yo sé quién es Babilonia. Yo lo puedo identificar claramente. Busque dónde está la corrupción, busque dónde está la violencia, busque dónde está el ataque contra los santos y ahí usted va a encontrar Babilonia. Muy importante entonces esta parte de la carta. ¿Alguna preguntita con respecto a eso? ¿Algo que le surge con respecto a eso? Siéntanse libres. No están siendo grabados, ¿verdad? Por ese lado no, por este lado sí. O sea, para la iglesia en ese momento la carta era 100% entendible. Yo digo que sí. Sí. Y más que todo, los símbolos se prestan para varias formas de interpretación. Pero imagínense que estamos hablando de la bestia, de un dragón, de un falso profeta,
de Babilonia, de una ramera que hace tomar al mundo de su inmoralidad, lujosa, rica, poderosa, corrupta, violenta, y uno va a decir, ¿dónde está la interpretación? Yo entiendo claramente lo que me estás diciendo. Así nos dice los lectores. Te entiendo, Juan. Estamos en la misma línea aquí. No hay confusión. Sí. Yo diría sí. Y ahí empieza la interpretación. Realmente, allí. Ahora, yo no estoy de acuerdo con los preteristas que indican que toda la carta solo es para ese tiempo. Todo se interpreta con ese primer siglo. Yo pienso que el lenguaje simbólico tiene vigencia para los que vivieron en el año 1000. Dale. Otra pregunta, profesor. Sí, dale. Ay, perdón. Profesor Gustavo. No, sí, no hay por qué. Sin duda, pues, la cantidad de la carga simbólica era mucho más cercana a ellos que a nosotros, obviamente. Sí. Porque hoy en día en nuestro lenguaje usamos una cantidad de Sí, símbolos que lo claro, entendemos así, claro. y que dentro de 50 años la gente va a quedar Sí, claro. oscura de qué querían decir en esa época. Sí. Pero cuando usted dice, que me parece extraordinaria esa observación, que la carta es leída completa como una carta para cada iglesia, es la carta para esa iglesia, Sí. yo me quedo con la pregunta de si el ¿Aló? predicador, ¿Aló? la estrella de cada iglesia, el mensajero de cada iglesia, que leía la carta, posiblemente el pastor, si él paraba y quizás fuera que hiciera adoración, Sí. o espere a ver, aguante a ver que estoy, a ver, como que Dios mío, ¿qué es esto? Sí. O también él podía haber hecho comentarios, o qué piensa usted, o lo leyó de corrido y al final dijo, a ver, ¿qué no entienden? Hasta ahora nunca había pensado en eso, pero me parece que, como todo predicador, sí, está comentando o está preguntando. ¿Quién es esto? ¿Qué es esto que ustedes ven? Miren, les quiero contar. Duré 3 días en la cárcel y no hice nada. Y ahí me violaron. Me golpearon y me robaron todo. Ok. Y luego sigue la carta. O sea, él mismo interpreta para el resto de la congregación. Y todos dicen, sí, yo tengo una historia así. Sí. ¿Y el falso profeta? Es alguien que parece ser religioso y espiritual. Aún dicen los símbolos que tiene como un poder, pero es mentiroso. Se postula como un Dios o como un Salvador, pero es mentiroso. Y ustedes saben que las corrientes filosóficas y las corrientes que van por el mundo hoy en día, pues prometen, ¿no? Prometen el mundo, prometen todo. Parecen tener una salvación allí. Uno se va detrás de ellos descarriadamente, principalmente los estudiantes universitarios. Y luego terminan siendo engañados y engañadas. Sí. Y bueno, eso es primero. Una carta. Dale. Buenos días. Un micrófono. Ah, listo. Ah, no, para que quede grabado, para que... Profe, a mí me interesa entender mucho esto de la Gran Babilonia, ¿cierto? Que especialmente en el capítulo 17, 18 y 19 hablan de ella. Y según lo que te entendí, no se está refiriendo a un pueblo exacto, no podemos decir que se refería a Roma, sino a todo aquello que ataca a la iglesia a lo largo del tiempo, donde hay corrupción, depravación. ¿A esto se refiere con la Gran Babilonia? Yo digo sí. Sí. Para ese pueblo, para el pueblo que vivió durante el tiempo medieval, 1800,
2021 y las generaciones que nos van a seguir hasta que llegue el Señor. Porque si solo es como normalmente se interpreta el Apocalipsis, 1 y 3 para la iglesia, para toda la iglesia en cualquier época. 4 a 21 o 4 a 17 por ahí o 18, es todo para el futuro. ¿Y qué estamos haciendo ahora? ¿Cómo está Israel? Están reconstruyendo el templo. Está el carnero, está la flor, está estas cosas ocurriendo y estamos buscando ahí señales para interpretar lo que está pasando. Y uno se pregunta, ¿y los cristianos que vivieron en 1000? ¿Qué pasó con ellos? La carta no tiene vigencia. ¿Solo los cristianos viviendo en 2021? ¿Cómo es eso? Eso no tiene sentido. Sin embargo, como veremos aquí en el resto de los géneros, el género es lo que determina en gran medida su interpretación. Y si es una carta, tiene que tener sentido para esa audiencia. Sí o sí, no hay otra. Y entonces, por eso. Y si es una carta, nosotros leemos la carta a los Efesios como un mensaje a nosotros. ¿Sí? Obviamente. Fue escrita allá, en esa época, pero tiene vigencia para nosotros. ¿Sí? Porque es una carta. Entonces nosotros podemos escuchar esa conversación que Pablo está teniendo con su audiencia, con su iglesia, y podemos como indagar ahí y sacar el mensaje, pues, contextualizado para nosotros y nosotras, ¿sí? Y eso es lo importante de una epístola, ¿sí? Porque si solo es futuro, entonces, pues, y no sé cómo ustedes interpretan acá, cómo les han enseñado o todo eso, pero ni quiero chocar tanto con otras perspectivas. Quiero entregarles algunas herramientas y ustedes pueden probarlas y decir, ok, esto tiene sentido. Muy bien. Apocalipsis es una profecía. Al estilo del Antiguo Testamento, al estilo de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Ok? Ahora, muchas gracias. ¿Es tinto? Sí, me dijeron. ¿Es la Bastilla? de los mejores, ok. Yo nomás compro cualquiera que sea barato ahí, porque todos son iguales, ¿no? La bolsa más grande, más barata. Bueno, nosotros y nosotras percibimos que profecía es predicción hacia el futuro. ¿Sí o no? Tal vez, o tal vez ya están un poquito más, tienen más conocimiento. Los profetas del Antiguo Testamento, y en esto quiero pues enfocarme, porque Juan es un profeta al estilo del Antiguo Testamento. Igual que Isaías, igual que Ezequiel, igual que todos esos profetas que hablaron al pueblo de Dios en la antigüedad, él está en esa línea, igual que Pablo. ¿Sí? Y eso es importante, porque uno ve la profecía en el Antiguo Testamento y se da cuenta, esto viene del libro La lectura eficaz de la Biblia. Si no, pienso que muchos han leído eso, ¿no? Ciertamente los seminaristas. Y ahí hay un capítulo de la profecía, cómo uno debe acercarse a la profecía del Antiguo Testamento. Ustedes no sé si sabían, 95% de las profecías son para el pueblo de ese día. Son para el pueblo de ese día.
Regresen al pacto, Israel. Dejen de su corrupción. Dejen de su idolatría. ¿Ustedes se acuerdan del pacto que sus antepasados hicieron con Dios en el desierto? Cuando había consecuencias, bendiciones por un lado, maldiciones por otro lado. Y entonces el llamado de los profetas es a una obediencia, a una santidad. Es un mensaje, el profeta solo es un portavoz, se dice un portavoz, ¿no? Un portavoz, no más. Él está recibiendo un mensaje de Dios y lo está actualizando y lo está, ¿cómo diríamos? Lo está contando para que esa audiencia reciba el mensaje adecuado y tome acción. ¿Sí? Otra vez, si Apocalipsis es como profecía del Antiguo Testamento, entonces tiene que tener vigencia para esa audiencia, pero también como nosotros leemos los profetas del Antiguo Testamento, también dice uno, bueno, ¿qué hay allí de patrón y qué está pasando con ese pueblo que ahora me está llamando Dios a hacer? ¿Sí? Y digo otra vez, 95% de lo que se habla en ese tiempo en los profetas es o para ese pueblo o es para un futuro muy cercano. ¿Sí? Ahora, las profecías que todavía se van a cumplir son muy pocas. ¿Sí? Las profecías que se van a cumplir. En Hechos 15, hablando de Hechos, Jacobo se postula y dice, Dios propuso de este tiempo dar entrada a los gentiles, a la iglesia. Y usa un texto de Amos 9 que fue dirigido a Israel. Y en ese caso, ese texto, esa profecía, se cumplió en el tiempo de la iglesia. ¿Sí? Y muchas de las profecías o se cumplieron allí en ese tiempo muy cercano, dentro de la vida del mismo profeta, muy poco después, en el regreso del exilio, o en Jesús, o en la iglesia. ¿Sí? Porque ustedes saben que los autores del Nuevo Testamento pues están buscando allí, ¿no? Como les dijo Jesús en Lucas 24. Desde Moisés hasta los profetas. Allí yo estoy. ¿Sí? Y entonces, profecía significa, ¿cuál es el propósito de la profecía? Para llamar al pueblo a arrepentimiento, para recordar al pueblo de su relación con Dios, para llamar al pueblo a la santidad, para llamar al pueblo a la obediencia y también para consolar. Ese es otro propósito. Israel, mi pueblo, yo te veo en Babilonia, como dice Jeremías. Ahora, acuérdense, Jeremías dijo, asiéntense aquí, cásense aquí, construyan sus casas aquí, y todos le dijeron, no queremos eso. Pero Dios, con sus profetas, está enviando un mensaje de aliento. Va a venir un tiempo cuando todo se va a hacer recto, cuando ustedes ya no van a ser la cola, van a ser la cabeza, cuando va a surgir uno, mi ungido, hijo de David, que va a pastorear a mi pueblo Israel. Y en eso uno recobra fuerza, o sea, uno siente como aliento, ok,
Dios está aquí en medio de nosotros y nos está guiando y no nos ha abandonado. Ahora, nos merecemos lo que nos ha pasado, pero hemos aprendido y estamos aquí, Señor. Aunque ya no hay templo, aunque ya no hay lugar donde nos podemos reunir para adorarte, sabemos que tú estás con nosotros. Ese es un mensaje poderoso. Ese es el mensaje de Apocalipsis. Ahora, en Apocalipsis no es tanto la corrupción de la iglesia o la desobediencia de la iglesia. No es tanto eso. Es más alentar, dar esperanza. Y si se sienten tentados para comprometerse con el sistema babilónico, no lo hagan. No tomen la marca. No escuchen al falso profeta. No tomen de la inmoralidad de la ramera. Manténganse firmes y santos y santas. ¿Sí? Va a venir un día donde todo se va a poner recto. Yo voy a venir. Y entonces la profecía es eso, es esa forma de alentar. Yo digo que cuando un pastor se postula acá, o alguien que está predicando o comunicando un mensaje bíblico, está asumiendo un ministerio profético. La palabra indicada para el pueblo ese día, ¿sí? Como el maná, no es para otro día, es para ese día. Y es para las situaciones que están ocurriendo en ese momento. ¿Sí? Y por eso la palabra es viva, por eso la palabra, como uno siente, el pastor me está hablando a mí, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Porque está ejerciendo un ministerio profético. Y profético del entendimiento del Antiguo Testamento, no prediciendo el futuro, sino llegando directamente a los corazones de las personas, con un mensaje de Dios. Dios me dijo esto. Esa es una responsabilidad grande, sí, cuando uno se postula, pero se supone que la persona pues se integra y está leyendo las Escrituras en una forma correcta y está entonces hablando y haciendo llegar un mensaje. Preguntas con respecto a Apocalipsis es profecía como el Antiguo Testamento. Dale. Una pregunta, profesor. Dale. Sí, el micrófono. Bueno, profesor Gustavo, agradeciéndole tanto que nos abra este libro precioso. En el Nuevo Testamento uno lucha un poco con un factor cuando está estudiando el Nuevo Testamento, y es que en el Antiguo Testamento sabemos un poco más de cómo respondió el pueblo al mensaje. En general, sí. ¿cierto? Uno lee, sí. Que habló Jeremías y no se fueron, para Egipto, y uno dice, no escucharon, ¿cierto? Sí, claro. O así, Isaías y los profetas, y aún los salmos, ¿no? Uno dice, ¿obedecieron o no obedecieron? Es decir, ¿qué pasó más allá de la revelación? Claro. En el Nuevo Testamento uno se queda como un poquito pensando, oiga, esos de Corintios sí, de pronto el caso de la inmoralidad, uno dice en el 2 de Corintios sí es el mismo caso, sí. En el capítulo 2, entonces uno diría, estos sí como que obedecieron lo que Pablo les dijo de cómo tratar la inmoralidad en la iglesia. Sí. En muchos otros no, pero en el libro de Apocalipsis yo me pregunto, bueno, ellos leyeron y entendieron. ¿Podemos saber si realmente esa palabra profética más segura la obedecieron, los animó, evitó que se marcaran con la bestia o la ramera y todo eso? ¿Qué podemos saber sobre eso? Sí. Gracias. Bueno, yo diría que solo hay que mirar la historia del pueblo de Dios, ¿no? Para contestar a esa pregunta hay que mirar cómo es la historia del pueblo de Dios. En su
en su pasado. Y siempre cuando llega un tipo de mensaje así, parte del pueblo va a estar muy dispuesto, se va a arrepentir y se va a enderezar y va a seguir los consejos del profeta. Parte del pueblo no. Aún si tenemos 17 profetas, ¿no? 12 de ellos, casi, pienso, hablaron antes del exilio. Es decir, cuando más se tenía que enderezar el pueblo. 12 de ellos, ¿no? Regresen al pacto, regresen al pacto. ¿Qué pasó? No regresaron al pacto. Dice en Deuteronomio, si hacen estas cosas, fruto, cosecha, abundancia, si no, exilio. Sus mujeres, sus cosechas, sus ganados, todo va a caer. Es lo que pasa. Entonces, no para de pintar algo tan negativo, pero yo digo que parte sí y parte no. Y vemos, por ejemplo, en Corintios, que tenemos como casi como una telenovela, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Pablo escribió 4 veces a Corintios, 4 veces. En 1 Corintios dice que escribió una antes. En 2 Corintios dice que escribió otra. Y parece que era una iglesia como muy lenta para escuchar. Porque en 2 Corintios no se habían arreglado todo que estaba pasando en primero, aunque pues algunas cosas sí. Y entonces no se sabe, realmente, no se sabe. Más que todo, el propósito de esta literatura es, como estamos viendo, carta y profecía, es para darme esperanza. Porque en ese tiempo, la iglesia cristiana, pues ya estamos hablando de finales del siglo, era una iglesia marginada, ¿sí? Un pueblito sin importancia. Y muchas de las cosas que estaban enfrentando chocaban con, ¿no? Tenemos la alabanza, adoración al imperio, adoración al emperador. César es el Señor, así decían los ciudadanos. César es el Señor. ¿Cómo es eso? Y por eso Pablo, diciendo Cristo es el Señor, por eso le acusaron de insurrección, porque él estaba predicando otro rey. Pero estamos hablando de pueblos marginados y pueblos donde, pues ustedes saben, la inmoralidad y la corrupción siempre va a estar aquí y uno siempre se siente tentado, ¿no? ¿Cuántos negociantes les dicen, mira, no llenes toda la cuenta aquí, no, para no pagar impuestos? Eso es parte de esa corrupción, de ese mundo babilónico que está como presionándote. Yo cuando vivía en el Paraguay y también acá en Colombia y también en cualquier parte del mundo, había como Avenida 80, ¿no? Una avenida como transitada. Y en una de las ferreterías había un cartel como de 8 metros de una mujer con un martillo, no sé qué tenía. Vengan, mujer en bikini, ¿no? Vengan a esta ferretería y todo el mundo casi chocando. Pero el sexo es la inmoralidad, permea toda esa sociedad y toda nuestra sociedad y todas las sociedades
porque esa es la naturaleza del ser humano. Los dos pecados más grandes del mundo greco-romano, no sé si saben. Idolatría, inmoralidad sexual. Y muchas de las cartas de Pablo, bueno, inmoralidad sexual ciertamente se trata. Los corintios estaban yendo a los templos, se estaban acostando con prostitutas y decían, el cuerpo no es nada, yo puedo hacer cualquier cosa con el cuerpo. No, el cuerpo va a ser resucitado. No, ustedes están errados. Inmoralidad e idolatría. Y en el Antiguo Testamento se unen. La palabra pornea, ahora estoy desviando un poco, pero es importante, la palabra pornea, de donde viene pornografía y todo eso, es donde se usa en 1 Corintios 6. Que ustedes saben, no entren en pornea, dice Pablo, no entren en fornicación, no entren en inmoralidad sexual. Pero esa palabra, si usted va al Antiguo Testamento, ahora estamos hablando del Antiguo en griego, que se llama la Septuaginta, la palabra pornea se usa cuando Israel se va detrás de otros dioses. Eso es también pornea. Eso es inmoralidad o infidelidad. Ese es adulterio espiritual. Y Dios nombra ese pecado. Lo nombra, ¿por qué? Porque Dios es un esposo. Porque Dios está casado con su pueblo. Y cuando en Oseas su pueblo se va, ¿cómo describe él? Que abrió su blusa, abrió sus piernas, ahí estaba para que todo el mundo la viera. Está describiendo a una mujer y la forma en que su pueblo se fue detrás de otros dioses, precisamente como una persona se va detrás de otros maridos. Y esto se carga al Nuevo Testamento. Nosotros somos la novia de Cristo. Estamos aquí, ¿qué dice Cristo? Que encuentre su novia pura, sin mancha, preparada, aceite, sí, con aceite, que no venga, ¿no? Porque no va a llamar Jesús. Ping, ahí voy. Va a aparecer. Profecía. Bueno, ¿alguna otra pregunta con profecía? Antes de seguir adelante. No, ok. Aquí está la propósito de la profecía. Advertir contra el pecado, corrupción, injusticia, llamar a regresar al pacto y proveer consuelo. ¿Ok? Finalmente, género. Apocalipsis es una obra apocalíptica. ¿Ok? Es una obra apocalíptica. Y obra apocalíptica o género apocalíptico tiene ciertas cualidades, ¿sí? Y esto es importante. La literatura apocalíptica, primero que todo, fue forjada entre los testamentos. ¿Usted lee el Antiguo Testamento? Ezequiel 37, Zacarías 9 a 12. No sé dónde hay el lenguaje apocalíptico dentro del Antiguo Testamento. Hay muy poco. ¿Por qué? Porque la mayoría de esa literatura surge dentro de los testamentos, cuando se termina el Antiguo y antes de que se inicia el Nuevo. ¿Qué está pasando allí? ¿Por qué surgiría la literatura apocalíptica en esa época? ¿Alguien tiene? ¿Qué está pasando entre los testamentos? ¿Dónde está Israel? Era atacado por los griegos, era la potencia del momento.
Está primero los griegos, Alejandro Magno, conquista desde España hasta casi llega a China, o sea, es un imperio inmenso. Coloca el idioma griego y la cultura griega en todo el imperio, ¿y qué pasa? Los israelitas, los judíos, ahora tienen que decidir: o me inclino más por esta cultura griega o me quedo con mi identidad judía. Y ese es un conflicto, ustedes saben ahorita, es un conflicto inmenso. ¿Cuánto te vas a dejar entrar en la cultura y cuánto la cultura te vas a dejar que entre en ti? Y en esa época, ustedes saben que en los Olímpicos, los Juegos Olímpicos que iniciaron en Grecia, ¿no? Los hombres corrían encuerados, no tenían traje, eran desnudos. ¿Sí? No sé si había. Y algunos judíos quisieron hacer el reverso de la circuncisión porque no querían, tenían vergüenza que los iba a identificar como judíos. Es decir, había una cierta población que quería acercarse más al imperio y otra población que quería mantener su identidad. Gracias a Dios que los fariseos fueron una de esas partidos que quiso mantener más la identidad, o si no, no tendríamos cristianismo, no pienso. Si no fue por ellos que salvaron y quisieron mantener esa identidad. Y también el mundo, el imperio romano, que sí surge después. Y entonces eso significa que Israel, que antes tenía su templo, que antes tenía no quiero decir que era un reino poderoso, pero antes tenía una fama, ahora termina siendo la cola. Bajo un imperio, bajo dos imperios, ¿no? Primero griegos, luego romanos, y luego siendo como se dice, peón, entre dos, Asiria por un lado, Egipto por otro lado. Y estaban traspasando sus tierras, Asiria primero, bueno, vamos a acercarnos a los asirianos. Y luego pierden los asirianos, ahora está Egipto en poder, bueno, vamos a acercarnos a esto. La literatura apocalíptica entonces surge en ese momento. Y este es el mensaje principal no el mensaje, el punto principal que quiero dar a entender. Lenguaje simbólico y fantástico. A ver, colocamos ahí está. Se utiliza lenguaje simbólico y fantástico para comunicar verdades. ¿Ok? Se utiliza lenguaje fantástico y simbólico para comunicar verdades. ¿Qué significa esto? No es literal. Así no funciona la literatura apocalíptica. En ningún sentido. Enoc, Esdras, primera Esdras, segunda Esdras, hay varios libros dentro de los tiempos del Antiguo y el Nuevo. Hay varios libros que se escribieron, varios libros apocalípticos que se escribieron. Y el idioma que se utiliza, no sé si ustedes, a veces no hay palabras para expresar la ira y el sentimiento que tú tienes para la injusticia que se está viniendo contra ti. Idioma castellano no es suficiente. La única forma de expresar es a veces con estos símbolos grandes y simbólicos. Pero estamos hablando de, tú comunicas algo que está pasando en tu realidad y lo comunicas en términos cósmicos. ¿Sí? Y por eso, muchas de las cosas que están pasando en Apocalipsis tienen vigencia para eso, como hemos dicho, para ese pueblo. Pero ese pueblo
no está leyendo, bueno, no sé si está leyendo literal o no, pero el tema es que están leyendo y están entendiendo y les está dando expresión contra la injusticia. Dios va a venir. El rey va a llegar. Dios va a poner a su pueblo en una posición alta. Va a derrumbar a los malvados. Va a juzgar. Va a haber un tiempo donde no va a haber más lágrimas, no va a haber más injusticia, no va a haber más corrupción. Pero se está expresando en idioma fantástico, en idioma simbólico. Y esto es importante, ¿sí? Esto es importante, porque a veces uno no tiene las palabras suficientes para expresar la injusticia que siente. Y, Señor, yo quiero que le aniquiles. Ustedes saben, ¿no? Yo quiero que le sí, que le cortes la cabeza, que a veces es la única forma de expresar. No tenemos los salmos, ¿cómo se dice? Imprecatorios. Es la única forma de expresar eso. El arder del corazón que uno siente por la injusticia que les está llegando. Y entonces, aquí está el propósito de la literatura. Este es el propósito de la literatura apocalíptica. Proveer esperanza y ánimo a la fidelidad en medio de la persecución y la crisis. Literatura apocalíptica es literatura de esperanza, literatura de crisis y literatura de opresión. Es una literatura que te presenta algunas realidades en lenguaje simbólico, pero más que todo te da esperanza, te da ánimo y te pide: no te entregues al sistema corrupto en cual estás viviendo. ¿Cuáles son las promesas a las primeras 7 iglesias? Hay varias promesas allí, ¿no? El que persevera, lo pondré como... No, el que guarda mi altar ahí. Lo escribiré en el libro de la vida. Perseveren, no se rindan, mantengan la santidad, porque este mundo que ustedes ven es corrupto y es muy fácil. Está el río de la corrupción y es muy fácil decir: bueno, pues me voy a lavar el pie aquí nomás. Siento un poquito de alivio porque ahora tengo un poquito de dinero. Bueno, voy a poner mi pierna aquí nomás. Y en un momento estás inundado en un río de corrupción y ya no te reconoces a ti mismo. Y hay un llamado para esas personas, ¿no? No te rindas. Vive en obediencia y en santidad a pesar de la persecución. Todo lo que vemos después del capítulo 6 y en adelante, todo lo que vemos allí es un desastre, ¿no? Lo que está pasando allí, la forma en que se está expresando, lo que les está pasando a los santos y la forma en que los santos están respondiendo. Y las santas. Es un desastre, y es un juicio, y es persecución, y es difícil, y es una crisis, y estas personas
están diciendo, ¿cuándo, Señor? Nos convertimos, pero estamos en peor. No estamos mejor de lo que estábamos. Antes teníamos trabajo, antes éramos parte de la sociedad, teníamos amigos, pero ahora tú me dijiste, ¿qué no dijiste? Vida abundante y no sé qué más. Y aquí estoy, abajo. Y la literatura apocalíptica nos llama a esa permanencia, a esa fidelidad. No es tan difícil interpretar Apocalipsis porque se ve y se ven la forma en que los símbolos siguen fuertes en nuestra sociedad. Muy bien, ahora les pido que dejen las diapositivas porque quiero como mostrarles algo. En un tiempo futuro me gustaría convertir lo que les voy a compartir en una drama, en un teatro, con imágenes, música. Pienso que sería muy valioso para entrar a Apocalipsis. ¿Ok? Y cuando uno entra a Apocalipsis, la pregunta central es, ¿qué se está revelando? Ustedes tal vez ya saben a dónde voy. Normalmente, la revelación de Jesucristo es las cosas que Cristo está revelando a Juan de Patmos de lo que va a ocurrir. Ok, no, está bien. Pienso que sí, ahí está correcto. Pero no es el todo y no es la cosa más central, ¿okay?, de Apocalipsis. ¿Qué se está revelando? Entonces quiero que imaginen conmigo. Está un escenario detrás de nosotros. Ustedes son la audiencia, como están ahorita. Imagínense, están viendo algo como una obra de teatro detrás de ustedes. Y allí usted está viendo toda su vida. ¿Ok? Todo lo que usted experimenta de día tras día, está viendo en ese escenario. Su vida doméstica, su vida laboral, su vida académica, su vida estatal, yendo al trabajo, yendo a la escuela, teniendo relaciones con su cónyuge y todo lo demás, criando a niños. Todo está allí delante de ti. Y tú lo estás viendo como una película. Todo lo bueno está allí. Pero todo lo malo está allí también. Y entonces en medio de la vida que tú estás viendo, allí están las cosas que pasan todos los días. Las cosas malas, la corrupción, el homicidio, violencia, injusticia, todo. Y mi perspectiva es que esto es lo que está describiendo Juan. Este escenario. Solo que lo está describiendo en forma cósmica. La gente que está en esa época, eso es lo que está mirando, ¿sí? No está mirando su vida diaria y la corrupción y se siente abrumado y abrumada. Juan de Patmos, ¿dónde estaba él? Juan de Patmos, ¿dónde estaba él? Se supone.
en una cueva, una isla. Sí, se dice que Apocalipsis se escribió por el mismo evangelista, ¿no? El discípulo. Imagínese Juan, esto es lo que ve Juan, solo que para él es una cueva, es oscuro, es como, yo antes caminaba con el Señor, o sea, yo estaba allí, y ahora, ¿qué pasó, Jesús? O sea, el mensaje de Apocalipsis primero es para el profeta. Él tiene que recibir el mensaje de Apocalipsis como la iglesia en esa época también. Entonces la iglesia en esa época está mirando la misma cosa. Un imperio vasto, un imperio corrupto, violento y todo lo demás. Y están tratando de vivir su vida fieles al Señor y están diciendo, ¿cómo vamos a sobrevivir esto, Señor? ¿Sí? ¿Cómo? El campesino viene a la guerrilla. ¿Sí? Nosotros tenemos estudiantes en la FUSBC. Tal vez ustedes, no sé, conocen. Y viene la guerrilla, violan a sus mujeres y lo echan corriendo. No, se va corriendo. Yo conozco a personas que me han contado personalmente de cómo tuvieron que huir a las montañas con una camisa y un pantalón. Esa persona ha olido el aliento pútrido se dice. Ese aliento asqueroso del dragón. Lo ha olido. Él ha enfrentado a la bestia y al dragón y ha sobrevivido para contar. Pero ahora, ¿dónde está? En los alrededores de Medellín, desplazado por allá, siendo otra vez explotado, y él está viendo el escenario igual, y el mensaje de Apocalipsis es para él también. O sea, 3 niveles: Juan de Patmos, la iglesia primitiva, la iglesia de hoy y la iglesia en todo tiempo. Puede recibir ánimo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer Juan ahora, entonces, quiero mostrarles. Juan dice, yo vi a uno con cara de sol, con una espada que salía, con un escudo, pies de bronce. Y nosotros pensamos que lo que vemos es la última realidad, pero Juan dice que no es la última realidad. Y revelación, la palabra revelación, apocalipsis, es, ¿cómo se dice en español? Es hacer visto lo que antes estaba oculto. Es casi como partir la cortina. ¿Sí? Y lo que Juan empieza a decir es, yo les voy a revelar la última revelación. Yo vi a uno. ¿Sí? Y lo describe. Y en el escenario que tengo en mente, no sé cómo vamos a hacer, pero por un lado nomás va a estar el dedo de Jesús, el dedo pequeñito de Jesús, aquí en el escenario. Y vamos a abrir la cortina. La revelación de Jesucristo.
no es tanto lo que va a pasar, es la revelación del Señor. Momento. Y usted puede ver que en comparación, ahora lo que vemos, nuestra esperanza debe estar puesta en esta revelación. Lo que veo a mi alrededor no es la última realidad. Sí, no es la última realidad, lo que veo. Y por eso capítulo 4 y capítulo 5 son el enfoque central de la obra de Apocalipsis. Dios en su trono, Cristo inmolado, los dos recibiendo alabanza y aclamo, y de allí parten todos los juicios, ¿no? De allí parten todos los juicios que van a ocurrir. Dios está en control, Cristo ha ganado la victoria. Esa es la revelación que Juan quiere dar a su pueblo. Y lo demás, yo digo, es secundario. No es que debemos disminuir el sufrimiento que está pasando, no es eso. No es que esas cosas no son reales y que no nos dañan, sí, nos dañan y son reales. Pero a final de cuentas, esas no son las realidades últimas. Esas no son las más grandes realidades. La más grande realidad es la revelación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en algunos casos, uno nunca va a salir de su sufrimiento. Tal vez acá no tanto. No sé, en una esfera como esta, clase media tal vez, ¿no? Pero en algunos lugares, en la China, en Irak, en Egipto, tal vez en algunos pueblos acá, uno va a seguir sufriendo. ¿Cuál va a ser su última esperanza? Juan dice, les quiero revelar a Jesucristo. Pongan su confianza en Él. Y Él va a arreglar las cosas. Él viene. Él va a condenar a los malvados. Él va a condenar a la ramera. Esas cosas lujosas y esos reyes que ustedes ven son solo en comparación, son tan pequeñas esas cosas y no son la última realidad. Ustedes tienen vida eterna. Bueno, 80 años de sufrimiento no es nada para disminuir. Si alguien sufre toda su vida, no es algo para disminuir. Es trágico, realmente. Pero Juan nos muestra esa última realidad y nos revela parte de la cortina para que veamos para que recobremos fuerza, esperanza, para no entregarnos, para no rendirnos, para no comprometernos con ese sistema mundial, inmoral, idólatra, corrupto. Mantener nuestra firmeza. Y si hacemos eso, como dicen las promesas, estarán conmigo en una nueva Jerusalén. ¿Preguntas? Usted tenía una pregunta, ¿no? Profesor, buenos días. Momento. Ahorita para que todos escuchen. Profesor, esa palabra revelación también se puede utilizar desvelación.
Desvelación. ¿Qué significa? Yo entiendo que velación es correr un velo. Ok. Sí, Sí, desvelación. por ese sentido. Esa es la palabra que estaba Que buscando. al correr el velo Sí. nos está mostrando, Sí, correcto. ¿sí? Sí. Podemos usar esa palabra. Sí, desvelación. Gracias, profesor. Gracias, esa es la palabra que voy a usar de hoy en adelante. No sabía que en inglés es unveiling, y sí, desvelación, correcto. Y no significa que no hay palabra que revela de Jesús, como en el resto del libro, sino que eso es secundario a la desvelación. Sí, a la desvelación. ¿Por qué? Porque cuando uno está en esas situaciones necesita, como dice Hebreos, ¿no? Necesita esa panorama, esa vista y esa perspectiva, o si no, se va a rendir. ¿Qué más? Profe, Dale. yo quiero preguntarte, entiendo claro lo que nos dices de la inmoralidad y cómo pues cómo se maneja todo el tema relacionado con la actualidad, ¿cierto? Ok, pero hay un pero. Eso, O como dicen los estadounidenses, pero. pero. Rough, hay un pero. Dale. Profe, ¿cómo podemos nosotros manejar los símbolos apocalípticos como las trompetas, como los sellos, los rollos? O sea, ¿cómo podemos nosotros darles un manejo en este tiempo para que no se convierta como tú nos decías? Que no se Sí. trata de estar buscando pues secretos, misterios, ni nada por el estilo, sino de enseñar la palabra, de traer esperanza. Pero ¿cómo, profe? Porque yo veo una permanente como intervención de Dios. O sea, es Correcto. hermoso porque es como el mundo espiritual ahí. Es el ángel Claro, hablando, es sí, la trompeta claro. sonando, es el rollo, es... Sí. ¿Y cómo lo podemos combinar que pueda ser muy práctico en nuestro devocional, en nuestra enseñanza? Pues en el Nuevo Testamento principalmente la escatología, ahora estamos entrando en una palabra que significa las cosas de los últimos tiempos, ¿no? La escatología. La escatología, las enseñanzas de los últimos tiempos, en el Nuevo Testamento muy pocas veces se dirigen hacia el futuro, es decir, predicen el futuro. Pero su propósito no es para que tú especules acerca del futuro. El propósito siempre es, ¿qué vas a hacer ahora? Con esa certitud que Cristo viene. Por ejemplo, Mateo 25, ese capítulo muy famoso de cuando Jesús viene. Sí, ¿cuál es el criterio para las personas que son cabras o son ovejas? ¿Cuál es el criterio? Bueno, estoy preguntando. Esfuércese por hacerlo bien, esfuércese por estar bien, que no seas tu parte de los que se pierden y los... No, pero ¿cuál es el criterio para los que se pierden y no se pierden? Que tuve hambre y me diste de comer. ¿Cómo es eso? Me cuidaste, me diste de comer, fuiste a visitarme en la cárcel, me diste ropa. Ahora, no estoy diciendo que no tuviste que decir, Señor es mi Salvador y perdona mis pecados, pero eso no está entrando en ese texto. Es, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Qué estás haciendo ahorita? Y pienso que lo mismo está pasando en Apocalipsis. Es decir, hay una certeza de que todas esas cosas van a venir y van a ocurrir tarde o temprano. Parece que en el tiempo de esta iglesia primitiva, pues ellos sintieron alguna cierta fuerza, ¿no? Alguna cierta esperanza, porque Dios iba a poner todo en orden. Ahora, ¿pasó o no pasó? Pues algunos dicen que la destrucción del templo y otros eventos que ocurrieron así podrían como asemejarse a
algunas cosas que pasaron allí, pero acuérdense que estamos hablando de idioma apocalíptico y simbólico y fantástico y cósmico. Y entonces nosotros, evangélicos, tan acostumbrados a leer literalmente, estamos esperando estas grandes cosas. Ahora, un momento, para decir que, en una forma muy alargada, las cosas del futuro siempre nos piden acción en el presente. Para eso están allí. El capítulo en 1 Tesalonicenses 4 y 5, cuando Pablo está hablando con los tesalonicenses y dice, no quiero que sean ignorantes, hermanos y hermanas. Cristo va a venir. Ustedes van a resucitar, sus queridos van a resucitar. Aliéntense y confórtense con estas palabras. Es lo que Pablo dice. Después de toda esa escatología y todo eso, su mensaje principal es pastoral. Aliéntense con estas palabras, porque va a venir Cristo. Entonces no tengan que sufrir. ¿Sí? Ahora, yo pienso que habrá un momento más intenso del fin del mundo. Y ahí entonces, tal vez se cae todo. No, tal vez se cae todo. Como se describe, la mitad del mar, los árboles, la comida, hambrunas y todo lo demás. O sea, cuando se termina el mundo, pues sí. Y Judas y 2 Timoteo no hablan de un tiempo habrá una apostasía y todos seguirán, no habrá anticristos también, dice Jesús. Entonces, pienso que hay una parte más intensa, futura, pero hasta ese tiempo, ¿qué vamos a hacer con lo que nos ha revelado Dios? Dale. Buenos días, profesor. Buenos días a todos. Me surge una inquietud. Sí, dale. Y es que si ya la revelación del Apocalipsis está escrita y si de alguna manera tenemos la interpretación de las cosas que sucedieron y de las que van a suceder, inclusive están sucediendo en este momento, Sí. Entonces, ¿cómo es que en el pueblo creyente, en nuestros hermanos, se nota siempre como un desconocimiento de estas cosas? O aunque se conoce, la palabra habla de guerras, hambruna, un sello, como que algunos son los que van a poder comprar y no sé qué, todo este tipo de cosas. Sí. Pero noto siempre en el pueblo cristiano, en el pueblo creyente, como que si se ignorara esta revelación, porque es como una imposibilidad de que no quiero que esto pase, o no es posible que a mí me pase, o porque tiene que pasar, como una negación. Y yo digo, pero ¿cómo así? Si es que ya el Apocalipsis está escrito, o sea, ya nosotros de antemano se nos ha dicho de que esto va a pasar, y es más, de que está pasando. Correcto. Con este asunto de la pandemia, pues murieron muchas personas cercanas, Sí. y es como un asombro de que, ay, ¿por qué? O ¿por qué a mí? Pero, o sea, no quiero ser como insensible como ante el dolor de las personas, pero es como una negación, como una falta de aceptación de este tipo de cosas, sabiendo que pues la muerte ha existido desde que entró la caída, desde que el mundo cayó. Y veo como, no sé, como cierta desconocimiento o cierta negación de la realidad en el pueblo creyente de este tipo de cosas. Y me sorprende porque yo digo, pero es que esto está escrito. Hay personas aquí que, por ejemplo, piden consejería porque sufren mucho. Sí. Pero pues es que eso hace parte de que también participemos de los sufrimientos de nuestro Señor, pero veo como una negación impresionante. ¿Usted a qué cree que se debe, o es falta de teología, o es falta de qué? Muchas gracias. A ver. A mí no me sorprende, no sé. ¿A ti te sorprende eso?
¿Te sorprende eso? En ¿A ustedes les sorprende? ocasiones, creo que traería mucho más esperanza al corazón de las personas si aceptáramos que estamos en un mundo caído y que todo Claro, esto va a claro, suceder, claro. pero a veces veo como que Claro. el sufrimiento se agudiza más cuando hay como una negación de que la realidad es esa y Sí. de que eso va a pasar. Sí, bueno, pues, pienso que sí es parte de enseñanza, parte de teología. En cuanto a este libro, por ejemplo, yo diría 90% de la iglesia en América Latina está más especulando, está como más buscando los señales y qué está pasando en el Medio Oriente. Entonces, si uno se preocupa de esa forma con este libro, pues es más como miedo, temor, no me está afectando tanto. Mientras que si yo digo es una carta, es una profecía y es un lenguaje muy, muy extenso para comunicar verdades que a usted, señora, y a usted, señor, deben poner atención. Okay. Entonces eso ya es más. Pienso que ya uno dice, ok, he ignorado este libro por ya mucho tiempo. Ya es tiempo para entrar primero, ¿qué está pasando allí con ese pueblo al cual fue escrito? Ahí tratemos de descifrar primero. Ustedes saben que el libro de Génesis aparece en Apocalipsis. El libro de Daniel aparece en Apocalipsis. El libro de Zacarías aparece en Apocalipsis. Y uno dice, ok, voy a buscar los textos que ya entiendo para explicar los textos que no entiendo. Y parece aquí que Juan está usando símbolos y ideas ya conocidas, como un profeta lo hace, ¿no? Él reformula la teología que viene. Y entonces, si uno empieza a enseñar de esa forma, ¿qué está pasando aquí? Bueno, ok, ya ahora entiendo el candelabro, entiendo lo que está pasando, porque se viene de Zacarías, los 7 espíritus de Dios, y aquí está el final del mundo y todo lo demás. Yo pienso que con eso, más enseñanza, pero digo más enseñanza balanceada, no sé si es la palabra correcta. Y yo digo, bueno, no es que soy un experto en esto, porque no soy un experto. Lo que les acabo de contar a ustedes, no pienso que se cuenta en las iglesias. Porque yo he estado enseñando por mucho tiempo. Y siempre me encuentro con la especulación nomás de Apocalipsis, no con esos géneros que pienso que son más importantes. Dale. Profe, no sé si más adelantico vamos a hablar de temas específicos para los devocionaleros o si podemos preguntar ya. ¿Cuánto tiempo queda? ¿Me puedo escapar aquí antes de que empiecen las preguntas específicas? No, esto era mi presentación y realmente sería pues, para mí difícil de empezar a como... Sí, porque pues hay varias interpretaciones y depende de tu postura. Como digo, hay unos teólogos, inclusive conservadores, que indican que todo lo que está pasando en Apocalipsis es para ese tiempo nomás. Y es para describir en forma fantástica la guerra entre malo y bueno y la forma en que los santos deben mantenerse fieles. Hay otros que dicen que Apocalipsis cuenta toda nuestra historia y son ciclos que se repiten. Siempre va a haber Babilonia, siempre va a haber falsos profetas, siempre va a haber... Y otra vez, entonces estamos leyendo para nosotros. Y hay un tercer grupo, que yo diría es 90% de América Latina. De 6 a 18 es para el futuro. Y entonces depende de cuáles esas audiencias estás hablando. Algunos me van a preguntar, ¿quién es el anticristo? Yo diría, el anticristo es esa persona que niega a Cristo, como dice 1 Juan,
Y va a ser una persona en particular, pero a mí no me preocupa esa persona en particular porque puede ser ahora, puede ser en 100 años, puede ser, no sé. Entonces, yo prefiero decir que puedo nombrar a esa persona ahorita como símbolo. Entonces, no sé. Sí. Es una Entonces, forma de evitar tu pregunta. Ya sí, sé. yo lo que quiero saber es si cómo vas a seguir exponiendo y ahorita vamos a tener un tiempo para temas específicos o si los podemos preguntar ya. Yo lo que quiero saber específicamente Ok, dale. es desde el capítulo 17 hasta el 19 que habla de la Gran Babilonia, Sí. la caída de la Gran Babilonia y las bodas del Cordero. Ok. Entonces, no sé si ahorita más adelante lo vamos a ver o qué. No. No, si quieres escribirme por WhatsApp, yo te contesto en particular. No vamos a ver. La culpa es de su pastor, él me dijo solo introducción. Así dijiste, no, solo introducción. Entonces sí, pero tal vez en otro taller, ¿no? Sería lindo indagar un poco, pero... Sí, claro. ¿Hay algún libro, algún autor que recomienda? ¿Algún libro, autor? Digamos que para estos eventos de la iglesia. Si hay algún libro o autor que para estos eventos. Los que conozco son en inglés, tendría que buscar por mi bibliografía para ver quiénes. ¿Sí? Hay un libro, 4 puntos de vista de Apocalipsis, pienso que ese es un libro muy valioso, porque eso te da un panorama, como, ok, fuerzas y debilidades de esta perspectiva. Pero si me quieres escribir, yo te busco y te indico sí, un libro preciso que sea como más... Bueno, entonces vamos a abrir, perdón, profesor Gustavo, vamos a abrir un momentico de preguntas, ¿cierto? Ok, listo. En este momento, ¿cierto? Listo, lástima. Pero recojamos algo. Uno es que podríamos hacer otro taller con el profesor Gustavo, porque de verdad lo que pensamos es una introducción general, más que quedarnos en los... En los Y estudios. creo que la introducción ha sido maravillosa. No sé ustedes cómo se sienten con el taller, pero yo lo he disfrutado enormemente. Maru. Entonces esperamos ¿Cómo? a que termines para entrar a las preguntas. Ya terminé. Ya terminé. Te vamos a hacer las preguntas. Yo tengo una Manténganse pregunta. fiel. Yo tengo una pregunta, perdónenme porque yo estaba levantando la mano también, es que me genera mucha pregunta. Sí. Pero Él ya había levantado la mano. Pero sí, creo que correcto. la pregunta puede ayudarnos mucho, eso pienso yo. Tiene que ver con una palabra que tú usaste que me encantó como carta, profecía y apocalíptico, y usaste símbolo y fantástico. Yo quiero saber más sobre esa palabra fantástico. Pero en el tema específico de fantástico, en un capítulo de lo fantástico, que es la exageración. La exageración, en un lado es porque los paisas somos muy exagerados, pero la exageración en el mundo de la comunicación se dice que está muy asociado a las emociones. Y por eso Sí. los paisas somos tan exagerados. Porque, Correcto. ejemplo, yo le he dicho 50.000 veces que no use la tarjeta de crédito para eso. Claro. Ok. Entonces, emoción, porque yo tengo una emoción, el profeta tiene una emoción, Sí. emoción porque yo quiero causar una emoción, ¿cierto? No es lo mismo y yo le digo, mi amor, ya habíamos hablado de que la tarjeta de créditos no se usa, ¿cierto? Es distinto, ¿verdad? Sí, claro. Y que también muestra en la comunicación como que quizás la verdad, no es que se lo ha hecho 50.000 veces, Claro. es que se lo ha hecho muchas veces o demasiadas veces o hasta el cansancio. Correcto. Bueno, 49.000 exageración. veces. Entonces yo me refiero especialmente al capítulo 8 y 9, pero es un buen ejemplo para lo no que te estamos está quitando. hablando. Sí. En el capítulo 8 y 9 hay una cosa Ay, sí. fantástica, pero yo quiero saber cómo ves tú eso, porque en el capítulo 8 y 9 ¿Qué está pasando? vean que se usa mucho el tema de la tercera parte, que se murió la tercera parte de los seres vivientes, que se murió la tercera parte de sí, los seres. claro. Y en el capítulo 9, 18 dice, y se murió la tercera parte de la humanidad, a causa de 3 plagas. Entonces, yo, por ejemplo, cuando me veía la estadística de coronavirus, yo decía, no, pero no es ni siquiera el 5%. O sea, Sí, yo digo, si están llegando al 30%, digo, Dios mío,
Sí, Vendo todo lo que tengo y se lo doy a los misioneros para que vayan, porque estamos en las últimas semanas para hablar del Evangelio. Ok, entonces yo quiero preguntar, Sí. ¿cómo ves tú lo de la exageración? Es decir, ¿es una exageración que deberíamos tomarlo literal o cómo deberíamos recibir esas exageraciones? Estoy mencionando una en particular, pero Sí. yo creo que hay muchas otras. Correcto. ¿Es realmente exageración? Entiendo las escuelas de interpretación preterista, actual, futurista, etcétera, pero cuando uno dice, ay Dios mío, entonces sí debemos esperar un momento de la historia. Entiendo que y me ha encantado lo que tú has dicho, yo no debo preocuparme mucho por los acertijos del futuro, porque nos gusta mucho pensar en la vida de los demás. Sí. Y bueno, yo no sé, que si es Nerón el anticristo, o es Hitler, o ahora es no sé quiéncito. Sí, y me correcto. encanta cuando tú dices, no, lo que tú debes pensar es que va a hacer yo hoy, Sí, con que mi lo vas a hacer esposa, hoy. en mi Sí. familia, en mi forma de hablar, de manejar mi vida, todo eso. Entonces me encanta eso. Pero finalmente sí somos como observadores del panorama de la historia, y frente a eso hay unas decisiones particulares que tomamos. Entonces yo a veces he pensado, es como una exageración, pero ¿será que no es una exageración? Y evidentemente se va a morir Sí. la tercera parte de mucha gente. Claro. Mire que el coronavirus nos ha puesto a todos en jaque, y yo creo que no es ni siquiera el 5% de la humanidad que sea. No, es que ni siquiera el 1% de la humanidad. Sí, bueno. Entonces, ¿cómo ves tú el factor exageración dentro de lo fantástico de Apocalíptico? Perdón la largura de la película. Perdona que le quitases el micrófono. A ver, no es la opinión más popular, pero de nuevo yo me rijo por el propósito y la forma en que la literatura apocalíptica funciona. Sí. Entonces yo veo como un mundo cósmico, es una película en el cielo que muestra realidades en la vida actual. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Dice Pedro a Jesús. 70 por 7 veces. No, 70 por 7. Ok, bueno, a mi hermano le faltan 485, entonces todavía tiene, y Jesús está ahí. No entiendes hipérbole. Perdón de Dios tiene que ser el mismo nivel de perdón de Dios, que es un perdón como casi, bueno, no casi ilimitado, es ilimitado. En la medida que Dios te ha perdonado a ti, tú vas y perdonas a tu hermano. Entonces ahora, ok, no estoy contando. Y estos escenarios fantásticos, cósmicos, nos muestran así una película en un panorama que nos están hablando de realidades. Entonces, por ejemplo, la influenza española se llama, Spanish flu, y la plaga negra. Ok, ahí se murieron un 30% de la población en Europa. Ahora, esas personas podrían decir, aquí estamos al final. Pero el tema es que yo digo que esas imágenes están allí más para llegar a nuestras emociones, pasar nuestra lógica, o sea, no negar nuestra lógica, sino que apuntando a nuestro corazón y emoción, para que nosotros nos identifiquemos con lo que está pasando en este escenario. Ahora, habiendo dicho eso, no significa que no hay un tiempo más futuro intenso cuando se acaba todo. Y allí entonces, pues, va a ocurrir precisamente así. Pueda que no es 30%, pueda que es 60%. Porque lo que está describiendo la plaga es una destrucción de la humanidad en gran masa y no tanto el número, ¿no? Tenemos a muchas personas, 144,000. ¿Quiénes son, no? Tenemos a los testigos de Jehová que pues dicen, nosotros somos los 144,000 y ¿dónde está la iglesia por todo esto? Yo veo solo a judíos aquí, entonces
el rapto está ocurriendo, pero eso niega la función y los propósitos del género, epístola, profecía apocalíptica. Es en nuestra herencia, ¿no? Protestante, sola escritura, y nuestra herencia evangélica, que uno, la perspicacia se dice, que uno puede leer ahí por su propia cuenta lo que Dios está diciendo. Y con esas dos cosas nos ponemos a leer literalmente. Y ustedes conocen el dejado atrás, ¿no? Los libros dejados atrás. Es una perspectiva literal de lo que está ocurriendo en ese libro. Puede ocurrir así, o no puede ocurrir así, pero el tema es que para las personas que estaban en esa época, ellos no tenían helicópteros, entonces Juan no estaba describiendo helicópteros o cohetes o cosas por el estilo. Se tuvo que entender en su época. Y para responder de forma alargada, yo pienso que es como hipérbole. Y más que todo es una historia que se pinta en el aire para que nosotros podamos responder a lo que Dios nos quiere decir. ¿Otra pregunta? Estaba acá atrásito. ¿Pero eso te responde a tu preocupación de tu capítulo o no? Sí, lo que acabo de decir a Diego, ¿te responde? No te responde. No, digo yo pues que ayuda, no es una gran ayuda a pensar, por ejemplo, como tú decías al principio, el género literario orienta fundamentalmente la interpretación. Mucho. El premilenialismo sí ha marcado muchísimo. Sí. Y también todo este dispensacionalismo de la Sí, vida, correcto. donde todas estas ideas más hacia el futuro, entonces tratar de decir que el futuro es ahora para poder hacer algunas cosas, Sí. buenas y malas, ¿no? Entonces yo creo que es una gran ayuda. Para mí me llega mucho esto para mi vida personal, el tema de Dios quiere que yo haga algo ahora y Ahora, sí. la responsabilidad cuando leo la palabra, ¿no? Sí, correcto. Y sí, así siempre las cosas del futuro del Nuevo Testamento, así siempre son. Tenemos en 1 Corintios 15, la resurrección. De un día, dice, de un segundo para otro, del cerrar y abrir los ojos, el cuerpo va a ser convertido. Por lo tanto, lean la última oración. Por lo tanto, esfuércense para obras buenas, algo por el estilo, dice. Es decir, les he contado su futuro cuando su cuerpo corruptible se va a convertir en incorruptible. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Quedarse allí pensando en la resurrección? No. Esfuércense ahorita para obras buenas. No se fatiguen. También pienso que dice eso. Entonces, muy preciso el Nuevo Testamento en la forma. Y nosotros decimos que somos personas, que somos iglesias de la Biblia, o personas de la Biblia, ¿no? Pero somos personas de partes de la Biblia. Y algunas otras partes hemos negado y olvidado. En ese sentido, como 2 veces mencionó que como que la teología en Latinoamérica o es negacionista o dice que esto sí, pero eso será por allá en algún tiempo en el futuro, y de pronto estamos negando entonces Apocalipsis, pues como en términos generales. Mala teología, Sí, históricamente. sí, es que a mí no me gusta criticar a los grupos. Y otra cosa, para mí, no me gusta ser dogmático, precisamente con las escrituras, porque pues estoy ejerciendo como una función casi profética, ¿no? Y tengo que estar seguro. Entonces,
el problema con lo que se llama futurista, en la perspectiva futurista, es que pues disminuye mucho de lo que estamos viendo ahí. Disminuye todas las cosas que le he hablado, del campesino, del desplazado, de la vida de ustedes. Ustedes sienten la corrupción, la inmoralidad sexual, ustedes están tentados a entrar en eso. ¿Cuál es la marca de la bestia? Pues la marca de la bestia es cuando tú entras en esos comercios, ¿sí?, ilegales, corruptos, entras en ese sistema y tú eres santo, y tú eres santa, pero ahí estás embarrado en un sistema corrupto. Vienes a la iglesia, aleluya, alabanza, el día siguiente te vas a tu negocio y ahí estás entrando en ese sistema inmoral. Has tomado la marca de la bestia. O sea, te has comprometido allí. Y lo que Juan te está diciendo es, te voy a revelar primero lo que está aquí. Segundo, te voy a revelar en forma muy cósmica y fantástica lo que estás haciendo. Porque ese magistrado, esa persona, es como un dragón. Te va a comer. Es devastador. Es horrorizante. Te va a tragar y te va a escupir. Y por eso se describen esas formas tan fantásticas, ¿no? Porque pues, y eso es el problema para interpretaciones futuristas. ¿Va a ocurrir en el futuro algo? Pues, claro, yo no lo niego. Sin embargo, eso no se rige por los propósitos de la literatura. Epístola, profecía y apocalipsis, ¿no? Y entonces tenemos que regresar a esos principios y como le estaba diciendo, ¿qué está pasando allí con esa iglesia? Con Roma. Ok, ya entiendo mejor. Ya entiendo mejor este símbolo y la reacción de la iglesia a ese símbolo y lo que está pidiendo el Señor a ese símbolo. ¿Qué se parece a ese símbolo en mi entorno? ¿Sí? Y bueno, eso es la debilidad de esta perspectiva, porque realmente no prepara. Y más que todo, pues se usa para atemorizar, se dice, para atraer temor a las personas. Y es una forma de manipulación a veces. No, viene la bestia, usted está preparado. Ok, entiendo, pero ¿han llegado de acuerdo los evangélicos a qué significan los símbolos? Hay como 100 interpretaciones, ¿no? Okay. Bueno, eso ya nos empieza a acercar al lenguaje simbólico, al lenguaje figurado, al lenguaje apocalíptico, porque esos símbolos son multi-interpretativos, se pueden interpretar en varias formas. Y por eso pienso que pues tenemos todo. ¿Quién seguía? Ok. El que tiene el micrófono es el que gana. Profesor, sí, como usted dice... Ay, no se prendió. Profesor, sí, como usted dice, muchos de los libros del Antiguo Testamento lo menciona Sí. el apóstol Juan. Sí, Ahora, pero vamos más concreto. sí, En los primeros capítulos del Apocalipsis, el apóstol toma un tema y lo vuelve a repetir en los últimos capítulos del mismo libro de Apocalipsis. Esto debido
qué o por qué el apóstol Juan hace esa repetición dentro del mismo libro. ¿Cuál es el tema que él toca en los dos lugares? Profesor, no recuerdo ahora ok. los textos. Es pero como como el copero. hay algunos, No me vas a decir el sueño ni me vas a decir. hay algunos 3 o 4 textos que Juan los dice en los primeros versículos y después los vuelve a repetir al final en los últimos capítulos. Claro, bueno, en forma general lo único que podría decir con eso, porque realmente no sé cuál es el tema al cual usted se refiere, es que sí, a veces empieza con un tema y se termina con un tema. Eso tiene, ya se me olvidó el nombre literario que tiene. Inclusio, perdón, ya gracias, iba a decir quiasmo, pero inclusio. Y es una forma de, pues, lo que uno dice al inicio es importante y lo que uno dice al final, aún en nuestro tiempo, ¿no? Por eso yo terminé con esa presentación de Jesús, revelación de Jesús, y no inicié con esa presentación. Y entonces es una forma de resaltar temas importantes, por decirlo así. A ver. Buenos días, profesor. Buenos días. Yo quiero hacer una pregunta, pues no sé si se salga del contexto en este momento, ¿no? Pero ¿cómo podríamos en un momento dado, lo hablo porque me ha pasado, que me han preguntado sobre la relación del nuevo orden mundial con respecto a Apocalipsis? ¿Cómo podría, por ejemplo, abordar ese tema? Porque Sí. cuando yo he querido hablarle a las personas, acercarlas al Evangelio, me han confrontado con esa parte del nuevo orden mundial, aún porque hay pastores que enseñan el Apocalipsis no como esa parte esperanzadora, como lo acabamos de ver, sino más bien como de terror, de miedo. Entonces yo siempre he querido tener como una claridad, una vía a cómo abordar ese tema. Gracias, profesor. Sí, listo. Bueno, pues sigue siendo lo mismo, tal vez que, perdónenme que me estoy repitiendo, pero esos patrones que vemos en Apocalipsis, Babilonia, la bestia, el falso profeta, esos símbolos significan, aún en Apocalipsis y también en el Antiguo Testamento, sistemas, ¿no? Sistemas religiosos, sistemas políticos, sistemas económicos y en muchos casos los tres, ¿no? Roma, había adoración al emperador. Militar, o sea, poderoso políticamente, económicamente, se decía que 60% de la población de esa época servía a 5% del élite, se dice, ¿no? Del élite. Y entonces, dinero, política, economía, religión, todo se une, ¿no? Y bueno, no te puedo decir específica o precisamente si esta, en inglés se dice New World Order, en español se dice ¿cómo? Nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial. Bueno, puede llegar un tiempo, ¿no? Mucha gente decía que Europa, cuando se unió Europa, eso era la nueva orden mundial. Pero yo diría más que todo es un secularismo, es un humanismo y es un posmodernismo que se ha unido para crear algo semejante a lo que promete el Evangelio, pero que es anticristo, antiteología, anti todo, ¿no? Todo lo que nosotros
Valoramos integridad, responsabilidad, ¿no? Todo eso está dentro de ese sistema. Y las filosofías ahorita están ganando muchos adherentes, las filosofías seculares, humanistas, postmodernistas, la forma en que la gente ve la cosmovisión. Y entonces no sé si hay alguna institución específica que va a surgir y va a controlar todo, pero yo digo que ya está aquí. Yo digo que ya está aquí. Nosotros no tenemos mucho poder, no, como cristianos. Hay otra cultura que está rigiendo ahorita en el mundo y uno lo siente la injusticia o... Bueno, yo, por ejemplo, en las redes sociales, yo me callo, yo no digo nada, porque ahí si tú dices algo, te cae el martillo. Okay. Yo soy conservador o yo soy cristiano, te va a caer el martillo. Entonces ahora ya estamos en una especie de autosilencio, ¿sí? Y así se va a poner. Entonces no sé si eso contesta tu pregunta o no, pero... Bueno, yo creo que la última pregunta sí la tenemos. La última pregunta. Ustedes saben que contestar preguntas acerca de Apocalipsis es con una montaña rusa, ¿no? Acá no se sabe qué va a salir. Pregúntenme de Efesios. ¿Qué les pareció? Muy bien, muchas gracias. ¿Tienen una nueva como acercamiento? Sí. Okay. Excelente.